ira, y en un gesto de osadía, bravuconería, llamadlo como queráis, se plantó en Segisamo ante el propio Octavio Augusto. Los centinelas no daban crédito a lo que estaban viendo. El enemigo público número uno de Roma por aquel tiempo, por aquel momento, se presentaba dispuesto a pedir la recompensa por su cabeza. Le condujeron hacia las estancias donde se encontraba Octavio Augusto. El emperador se quedó un poco extrañado al ver a aquel líder perfectamente preparado para recibir su recompensa a cambio de su propia vida. Octavio, en un gesto típico de los Augustos, optó por la ironía, entregó a Corocota los 250.000 denarios y le dejó ir en paz. Corocota no vivió mucho tiempo más, no vivió mucho más. Murió en una refriega, como casi todos sus leales, como casi todos sus hombres. Y lo habitual, siempre que un grupo de estos cántabros se enfrentaba a una legión, a una cohorte o una centuria romana, el resultado era siempre luchar hasta el último hombre, hasta la última gota de sangre. Ya os digo que era agotador. No se rendían jamás. No había prisioneros. Era una guerra sin cuartel. Era el genocidio de todo un pueblo. Porque este pueblo lo había elegido así. En el año 19 a.C., Octavio Augusto, muy harto ya con lo que estaba ocurriendo en las tierras cántabras, ordena una expedición punitiva contra el norte de la península ibérica. Será una guerra definitiva, una guerra total. La victoria será para Roma. No habrá otra opción. Le encargó esa difícil tarea a su mejor general, a Marco Agripa. Marco Agripa era tan eficaz como sanguinario. Como siempre, las legiones fueron seleccionadas escrupulosamente. No podía haber más errores. Roma había pagado demasiado caro la invasión total de la península ibérica. Había que culminar los 2 siglos de conquista sangrienta. Y había que culminarlos con una victoria. Marco Agripa sabía que no podía regresar a Roma sin esa victoria, sin ese triunfo. Sus hombres, muy aleccionados, muy concienciados con la misión encomendada, entraron en combate. Año 19 a.C. Los cántabros, una vez más, presentaron una resistencia feroz, heroica, a ultranza. Era el último momento. Muchas ciudades habían caído. Lucus, por ejemplo. En Lucus se produjo una masacre. La actual Lugo, posteriormente conocida como Lucus Augusta, había sido una masacre abrumadora, donde habían fallecido miles de personas, mujeres, niños, ancianos, guerreros. Habían preferido fallecer, morir en combate o gracias al suicidio, antes que entregarse a Roma. Virgidum era otra ciudad también que pasa a la historia como Numancia. Hay muchos casos como el de Numancia en la historia. El de Numancia es el más espectacular, el más sonoro, pero ahí están Calaburris, Virgidum, Lucus, Amaya. Muchas ciudades cayeron de igual manera como lo hizo Numancia. Y como siempre, los romanos tuvieron que emplear lo mejor de sí mismos para poder sacar de sus reductos a los cántabros. Los astures ya habían sido dominados, pero aún quedaban grupos irredentos, aún quedaban grupos rebeldes que seguían hostigando a las cohortes romanas. Agripa fue cruel, absolutamente aterrador. Masacró aldeas enteras. Cientos de habitantes de cada aldea, de cada castro, morían víctimas del hierro romano. Pero una vez llegado el invierno de ese año 19 a.C., la situación fue controlada. Aquel inmenso frente de combate de 400 kilómetros de extensión había quedado reducido a unos pequeños focos de resistencia. Finalizando ese otoño, llegando el invierno, la guerra ya se podía dar por terminada. Pero no porque hubiese un ejército vencido, no porque hubiese un ejército que se hubiese entregado, que hubiese pactado, no. Es que ya no quedaba nadie a combatir. La situación era lamentable. Ya os digo que prácticamente se podía dar por sentado el genocidio de todo un pueblo. Escasísimos supervivientes. Miles de muertos.
Algo horrible, pero por fin se podía implantar la Pax Romana. Así declaraba la paz Roma, después de haber pasado a cuchillo a todos sus enemigos. Siempre, como decían los Magister Militum, siempre en la defensa de Roma. Guerreros crucificados, madres asesinando a sus hijos antes de verles esclavos, padres masacrando a su clan al completo antes de entregarse a la lucha final. Los historiadores elogiaron el comportamiento heroico del pueblo cántabro y del pueblo astur. Fue una de las guerras más infernales de toda la historia. Pero queda patente el espíritu de libertad